Gómez Suárez de Figueroa, quien posteriormente sería renombrado como Inca Garcilaso de la Vega, nació un 12 de abril del año 1539 en la ciudad de Cusco, hijo de Sebastián Garcilaso de la Vega, quien fue un militar español, y de Isabel Chimpu Ocllo, hija de Túpac Hualpa. Fue considerado como el primer mestizo en asumir y conciliar sus herencias culturales, hecho influenciado por crecer y educarse entre dos culturas distintas, pues parte de su infancia y juventud la pasaría siendo cuidado por su madre y parientes de esta, mientras que su educación sería proporcionada por los españoles. Entre algunos de sus aportes a la literatura tenemos sus obras La Florida del Inca, que relata la conquista española de la península de Florida, su obra cumbre, Comentarios Reales, que nos muestra la historia, costumbres y cultura de los incas y otros pueblos del Perú antiguo. Y también tenemos la segunda parte de este libro, que fue conocida como Historia General del Perú, que habla sobre la conquista del Perú y el inicio del virreinato. En el primer libro se explica la división entre Viejo y Nuevo Mundo, el origen del nombre del Perú y sus condiciones climáticas. Los pobladores del antiguo Perú eran muy primitivos y salvajes. Por ello, el Sol envió a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes salieron del lago Titicaca, para someter a estas poblaciones y darles una nueva religión, leyes y costumbres. En el segundo libro, el autor trata sobre la idolatría de los incas de la Segunda Edad, las adoraciones que daban al sol y sus sacrificios. Se narra también la vida y conquistas de Sinchirroca, el segundo rey de los incas, y su hijo Yoque Yupanqui, el tercer inca. También es mencionado las ciencias desarrolladas por estos, como la medicina y el conocimiento de muchas hierbas medicinales, y la astrología, donde supieron hacer la cuenta del año y demás. En el tercer libro se relata la vida y hechos de los incas Maita Capac y Capac Yupanqui, el cuarto y quinto rey inca respectivamente, donde estos redujeron muchas provincias mediterráneas y marítimas, continuando así con la expansión del imperio. Asimismo, es mencionado el Templo del Sol y sus grandes riquezas, los sitios de los sacrificios y los atributos del Huillac Humu. El cuarto libro inicia explicando sobre la casa de las vírgenes escogidas dedicadas al sol, la veneración de los indios hacia las cosas que hacían las escogidas y la ley contra los que las violasen. Estas vírgenes se dedicaban exclusivamente al sol y al Inca. Además se comenta acerca de la vida del sexto rey Inca Roca y su hijo, el séptimo rey Yajarhuaca. El quinto libro, el autor comenta sobre la acrecentación y repartición de tierras y agua a los vasallos, las fiestas hacia el Inca y el Sol, los tributos y castigos para quienes cometieran faltas y las leyes y ordenanzas de los incas en beneficio de los vasallos. Asimismo, sobre la vida del príncipe Inca Viracocha, quien fue el octavo rey, las grandes batallas bélicas que realizó, como la guerra de los incas contra los chacas, y que fue quien vaticinó la llegada de los españoles. En el sexto libro, el autor describe la casa real de los incas, la abundancia del oro y la plata, los entierros reales, el sistema de contabilidad por quipus. Además, se habla acerca de las conquistas, leyes y gobierno del Inca Pachacótec, quien fue el noveno rey, y sobre la principal fiesta de los incas, el Inti Raymi. Libro 7. Nos habla de las dos lenguas que tuvieron y el cómo las unificaron, uniendo así gran variedad de naciones diversas y contrarias en idolatría y costumbres. Detallan políticas de la corte y otras leyes. Asimismo, se describe la imperial ciudad de Cusco. Además, mencionan las conquistas del Inca Tupac Yupanqui y también mencionan la fortaleza del Cusco Sacsayhuamán y cómo a través de esta querían mostrar la grandeza de su poder. En el libro 8 se exponen las conquistas de Tupac Inca Yupanqui, undécimo rey inca. También nos habla de su testamento y muerte de este. Además, enumera las riquezas naturales nativas del Perú que había antes de que los españoles llegaran. El libro 9 habla sobre las grandezas, los castigos y las conquistas del Huayna Cápac, así como la de sus hijos Huáscar y Atahualpa, quienes pelearon por el poder del imperio, donde Atahualpa fue conocido por su ferocidad, quien atentó con la vida de toda la familia de su hermano, llegando así al poder de rey de Quitú, llevando esto a que Garcilaso no lo incluyera en la lista de reyes incas por sus crueles hazañas. También nos describe los animales, plantas y otras cosas que los españoles trajeron al Perú, así como también mencionan los diferentes nombres puestos a futuras generaciones nacidas en el Perú. En conclusión, en la obra de Comentarios Reales, Inca Garcilaso de la Vega se propone lograr dos objetivos: cumplir con el deber de relatar la historia de los incas y de su padre y compañeros. El otro es establecer su identidad como mestizo. La memoria le ayuda a lograr ambos propósitos, para también darle sentido al título mientras narra la historia. Él consideraba su testimonio como el más veraz,
pues buscaba marcar diferencia con los otros cronistas españoles porque consideraba que no tenían ese título que marcaba la diferencia. Se resalta el hecho de ser un descendiente de los antiguos gobernantes peruanos que conocía su lengua de origen, aunque pueda resultar algo desconcertante, la forma en que encara la escritura de la historia es tomada como la única forma posible de narrar la historia.